Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de la asignatura de Ingeniería de Estructuras. En el vídeo de hoy vamos a tratar el tema de los cálculos dinámicos, en este caso tridimensionales, y lo vamos a hacer con un ejercicio, que os voy a proponer, que es un puente cajón, cuyas dimensiones las tenemos aquí. Esta es una sección del puente cajón que vamos a hacer. Como vemos, tiene un ancho de 10 metros. En este caso vamos a hacer que tenga una longitud de vano de 30, podría ser 40, pero lo vamos a hacer 30 en este caso. Y como vemos, el espesor de las paredes son siempre 20 centímetros, ¿sí? Y una vez tengamos la geometría en 3D, vamos a apoyar el puente en un extremo totalmente fijo y en el otro extremo le vamos a permitir el movimiento debido a la dilatación y contracción del mismo. Aplicaremos el peso propio, vamos a aplicarle una carga de presión encima, como si fuese una densidad de personas por encima o una cantidad de coches que estén ahí parados, ¿de acuerdo? Y vamos a estudiar cómo vibra el puente debido a la aplicación instantánea tanto del peso propio como de esta carga de presión, ¿sí? Y veremos también el efecto que va a tener el amortiguamiento en el resultado. Sin más, vamos a crear primero la sección del puente cajón, ¿sí? Y luego vamos a hacer una extrusión en dirección Z. Así que voy a empezar por esta esquina de aquí. Vamos a hacer que sea el punto 00. Aquí lo tenemos. Vamos a hacer ahora esta arista larga de 10 metros. 10,0. Y ahora pues bajamos en la dirección Y negativa el espesor, que hemos dicho que era 0,20. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda movernos toda la distancia horizontal del ala, que son 10 metros, 5,40 le resto y le divido entre 2, 2,30, 2,3 metros, menos 2,30, menos porque vamos en la dirección izquierda, negativa a las X. Y ahora tenemos que bajar 1,20 metros menos este 0,2, con lo que tenemos que bajar 1 metro, 0, menos 1. Ahora sí, 5,40 menos 5,4, 0. Ahora vuelvo a subir 1 metro, vuelvo a la izquierda 2,3. Perdón, he hecho para la derecha. Vamos a corregir esto. Para cambiar entre punto y escoger un punto existente es con el control A, recordad. Menos 2,3,0. Y ahora control A, selecciono el punto, ¿sí? Pues bien, nos queda hacerle el agujero interior, que entre otras cosas sirve para aligerar el peso del puente. Y como sabemos, todas las paredes tienen 20 centímetros de espesor. Así que voy a hacer unas copias de líneas a una distancia de 20 centímetros. Entonces vamos a hacer en dirección Y 0,2 de desplazamiento. No voy a extruir nada. Aquí está. Y ahora en dirección X vamos a hacer una extrusión de esta de aquí. Y en dirección X negativa, esta de aquí. ¿Sí? Estos dos nudos ya los puedo unir. Y ahora, pues casi que he terminado porque puedo hacer una intersección de estas líneas. Aquí ya puedo unir. Y así podríamos generar las superficies. Pero como siempre os digo en otros vídeos, suele ser mejor y más eficiente hacer mallas estructuradas, ¿sí? Con lo que vamos a hacer superficies de 4 caras para luego generar volúmenes Vamos a hacer superficies de 4 costados para que luego, una vez extruyamos, tengamos volúmenes de 6 caras, ¿de acuerdo? Porque es la única manera que nos da Git para mallar de forma no estructurada. Con lo que tengo que hacer que esta superficie, que aún no existe, pero que ahora está conformada por
más de 4 caras, voy a tener que crear varias superficies. Y esto lo puedo hacer creando líneas verticales, 0, por ejemplo, 1, como esta. La voy a copiar varias veces para luego intersecar con la línea horizontal y que automáticamente pueda generar todas las superficies de cuatro costados. Bien, vamos ahora a intersectar. Intersection. Aquí lo tengo. Voy a borrar estas líneas que ya no me sirven. Guardo. Y en principio, ahora voy a hacer una intersección más por si acaso queda algo por hacer. Vamos a colapsar por si acaso hemos dejado alguna línea duplicada. En este caso no. Y vamos a generar todas las superficies. Superficies automáticamente de 4 costados. Correcto. Como veis ahora, todas las superficies han sido generadas, pero la del espesor, este interior también. Esta no la queremos porque está hueco el cajón. Entonces borro esta superficie de aquí y ahora sí tenemos hecha la sección del puente a escala correcta. ¿De acuerdo? Pues bien, ahora vamos a cargar el problem type de Kratos. Como hemos dicho, vamos a hacer elasticidad tridimensional en dinámico, con lo que cojo structural y cojo 3D. Pues bien, esto es la sección con lo que tenemos que hacer una extrusión, en este caso en dirección Z, de superficies. Vamos a generar volúmenes y lo voy a hacer 30 metros. Ahí está. Y aquí ya tenemos el modelo tridimensional de sólido del puente. ¿Sí? Aquí sería. Entonces, vamos a ir aplicando las condiciones del problema. En este caso no es estático. Vamos a hacer un problema que es dinámico. Nos aparecen aquí varias pestañas más. Time Integration Method. Bueno, en esquemas en avance en el tiempo tenemos dos categorías, o en métodos implícitos, que quiere decir que resuelven el problema en función de las variables o de las incógnitas de este mismo paso de tiempo, que es lo que vamos a hacer, por cierto, o métodos explícitos que basan la solución del paso actual en información de pasos anteriores, los cuales normalmente en esquemas explícitos requieren de un paso de tiempo mucho más pequeño que los implícitos. En general, o a lo largo de esta asignatura al menos, vamos a usar siempre métodos implícitos, ¿sí? El esquema hay varias opciones, pero vamos a usar el método de Newmark, que es un estándar, y el Analysis Type lo vamos a dejar tal y como está. Es decir, únicamente cambiamos de Static a Dynamic. Propiedades de material. No cambia nada en relación con el análisis tridimensional. Vamos a usar pequeños desplazamientos, vamos a usar teoría elasticidad lineal en cuanto al sólido. La densidad podemos hacer que sea una especie de hormigón, 30 gigapascales de elasticidad, de módulo de elasticidad, y vamos a ponerle 0,2 de Poisson. Y esto lo voy a asignar a todos los volúmenes de la geometría. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Bien, condiciones de contorno. Como os he dicho al inicio del vídeo, vamos a fijar la arista esta de aquí completamente. Ya sabéis que en puentes reales hay unos aparatos de apoyo. Se podría incluir en el modelo todo el detalle que vosotros queráis, pero como en este caso quiero que sea un ejercicio académico, vamos a fijarlo de la manera más simple posible. Este costado está fijo completamente y en el otro costado voy a fijar todo excepto la dirección longitudinal, que en este caso es Z. Por lo tanto, en Z le digo que not set. Y selecciono toda esta arista de aquí. Escape, OK. Bien, ¿qué cargas actúan? En este caso vamos a aplicar el peso propio, que cuidado, está en Z por defecto, así que lo vamos a poner en menos I, ¿de acuerdo? Y lo vamos a asignar a los volúmenes, ¿ok?
Y como os he dicho anteriormente, vamos a aplicar una carga de presión, por ejemplo, de 1500 pascales, y lo vamos a aplicar pues en este lateral, una carga excéntrica. Ok. Y guardamos. Como siempre tenemos todas las opciones de tiempo y demás. En este caso es más relevante porque vamos a calcular la solución del problema en varios pasos de tiempo, porque ahora la solución es dependiente del tiempo. En todos los ejercicios anteriores hemos visto cómo le dábamos a calcular y solamente nos daba una solución porque es para ese instante de tiempo. La solución no dependía de la evolución temporal. Ahora sí, ahora tenemos que ponerle cuántos segundos queremos calcular la simulación. En este caso yo voy a escoger 2 segundos y el time step es la precisión temporal que queremos escoger. Es decir, el tiempo total de simulación van a ser 2 segundos, pero estas oscilaciones las tenemos que capturar con un paso de tiempo lo más pequeño posible. No siempre muy pequeño es mejor porque entonces nos costará mucho más tiempo determinar el cálculo. En este caso, yo para empezar recomendaría usar 0,01 segundos. Esto quiere decir que Kratos va a calcular la solución de todas las incógnitas cada 0,01 segundos. Y así sucesivamente hasta llegar a los 2 segundos de la solución final. Y podremos ver la evolución de los desplazamientos a lo largo de esos 2 segundos con una precisión de 0,01. ¿De acuerdo? Aquí lo de siempre, echo level significa la cantidad de información que aparece en pantalla. Y aquí tenemos dos parámetros muy importantes. Rayleigh alfa y Rayleigh beta. Os habrán enseñado en clase que los parámetros de Rayleigh están relacionados con el amortiguamiento de la estructura. El parámetro Rayleigh alfa es el que multiplica a la matriz de masas y el beta multiplica a la matriz de rigidez de la estructura. Si los dos son 0, quiere decir que en el cálculo no va a haber ningún amortiguamiento. Es decir, que el puente va a estar oscilando infinitamente en la misma frecuencia y con la misma amplitud. Más adelante probaremos de realizar el cálculo añadiendo algo de amortiguamiento y veremos cómo los desplazamientos se van desvaneciendo cada vez más y más y más debido a esta viscosidad del material. Por ahora lo vamos a dejar en 0. Y ahora vamos a crear la malla. En este caso hemos dicho de hacerla estructurada. Vamos a asignarle un tamaño promedio de, por ejemplo, 0,4 metros. Correcto. Y lo vamos a hacer con hexaedros. Element type hexahedra. Voy a guardar. Generamos la malla. Y aquí la tenemos, una malla estructurada, bien ordenada, ¿de acuerdo? En la cual nos podemos fiar más o menos de sus resultados. ¿Ok? Y sin más, le damos a calcular. Ahora, si le damos a View Process Info, veremos lo que está haciendo Kratos a lo largo del cálculo. Ahora mismo está leyendo la geometría y aquí está calculando, ¿veis? Step 3 ha iterado 2 veces y ha convergido. Step 4 y así sucesivamente. Irá resolviendo diferentes pasos de tiempo, tantos más como más pequeño sea el delta time o el incremento de tiempo en cada paso, o tanto más como el tiempo final sea de largo. Y ahora pues solo nos queda esperar hasta que termine el cálculo. Muy bien, pues pasado un ratito podemos ver los resultados una vez termina. Este es el postproceso. Esto gris que sale son las condiciones de presión que hemos aplicado, que también nos las imprime si queremos. Este sería el diagrama de desplazamientos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo podemos hacer que veamos un vídeo de lo que le ocurre al puente? Podemos darle aquí al play y vemos cómo oscila. Podemos además de eso ver una deformada. Aquí está muy exagerado, pero vamos a hacerlo que esté 10 veces. ¿De acuerdo? Esta sería la deformada. Y con el simbolito del carrete yo le puedo dar al play y ir al paso de tiempo que a mí me interesa.
Como veis, este es el modo de oscilación del puente, aplicando peso propio y la carga lateral. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo hacer una gráfica de la evolución del desplazamiento en el tiempo? Pues en este botón de aquí, Several Graphs, el primero, y Displacement en la dirección Y, por ejemplo. Le doy a Control A y selecciono el nodo en el que yo esté interesado, por ejemplo, o escojo 3. Y luego le doy Escape. Y este es un gráfico de cómo evoluciona el desplazamiento a lo largo del tiempo. Como veis, empieza en 0, cargamos y luego rebota y baja y sube y baja y así sucesivamente, y además de forma infinita porque no hay amortiguamiento. Como veis, no se pierde energía con la oscilación, siempre llega al punto máximo y al punto mínimo en la misma medida, ¿sí? También podemos ver cuánto vale el von Mises y hacer un vídeo en el tiempo para ver cómo cambia. Podemos ver la parte inferior. Podríamos hacer también un gráfico temporal de cómo cambia la tensión de von Mises. Ya veis que sube y baja al 0, sube y baja al 0, que es lo esperado. ¿De acuerdo? Por cierto, si queréis a partir de estas tablas sacarlas para vosotros procesarlas con Excel, ahí está la opción de ir a Options y aquí en Show Table podemos copiar efectivamente los valores y luego procesarlos en Excel como nosotros queramos. ¿Sí? Algo que es bastante útil. Aquí tenemos todas las gráficas que hemos creado. 3 nodos que los hemos cogido el desplazamiento versus tiempo y la evolución de la tensión de von Mises. Bien, como hemos visto, el desplazamiento o la tensión o cualquier variable temporal no se ve afectada por el paso del tiempo salvo para oscilar, es decir, no se amortigua. Esto lo podemos cambiar volviendo al preproceso y dando cierto valor a estos Rayleigh parameters, que son los que van a afectar la matriz de amortiguamiento. Por ejemplo, en alfa, un valor bastante típico es 0,5 y en Rayleigh beta 0,002, por ejemplo. Este será el factor que multiplicará a la matriz de masas y este a la matriz de rigidez para obtener la matriz de amortiguamiento. ¿Sí? Para que vaya un poco más rápido el cálculo, podemos darle un número mayor de procesadores. En mi caso, mi portátil tiene 12. Y volvemos a lanzar el cálculo. Voy a remallar, aunque no hace falta. Vamos a recalcular, a ver cómo obtenemos ahora o cómo de diferentes son la evolución de los desplazamientos o de la tensión. Vamos a ver el processing. Y ahora pues a esperar que termine el cálculo y dado que usamos ahora más cores, debería de ir más rápido. Bien, pues ahora que ya ha terminado el cálculo con el amortiguamiento, vamos a ver cómo cambia la solución. De nuevo voy a apagar la capa de las condiciones. Y ahora vamos a ver la evolución temporal del desplazamiento en Y en varios nodos. Y vemos como ahora empieza en 0, aplicamos la carga, pero ya hay cierta disipación. Es decir, el amortiguamiento en la estructura hace que la oscilación tenga cada vez menos amplitud. Y a largo plazo, pasados más segundos, veríamos cómo prácticamente se queda estática y además con la solución que debería de ser la resultante de un cálculo estático. ¿Sí? Si vemos también la evolución de la tensión de von Mises, pues también va amortiguándose poco a poco, empieza en 0, tracciona, baja, pero ya no baja a 0 porque está ya deformada y así sucesivamente. También podéis ver la evolución de las velocidades y de las aceleraciones, ¿de acuerdo? También podemos ver vídeos de cómo evoluciona la velocidad o hacer gráficas también, hacer gráficas de cómo evoluciona la velocidad en el tiempo. La velocidad en Y, por ejemplo. Aquí vemos, empieza en 0, se va para abajo, velocidad negativa, se va para arriba, velocidad positiva y así sucesivamente. Y lo mismo con la aceleración. Y luego, como os he dicho antes, pues podemos sacar las tablas de esta manera.
Así que en este vídeo hemos aprendido a generar un caso tridimensional de un puente académico, pero un puente al fin y al cabo, con sección hueca. Hemos aplicado condiciones de contorno, hemos aplicado propiedades de material, que esto ya sabíamos, hemos hecho un cálculo dinámico, hemos visto que es importante la correcta asignación de variables temporales, como sería el tiempo de simulación, en este caso 2 segundos, y el paso de tiempo. Ya vemos que en este caso no hemos cambiado el paso de tiempo, pero si yo lo hiciera ahora, por ejemplo, hago que sea 5 veces más grande, ¿de acuerdo? Veremos que la discretización de la oscilación es mucho más brusca. El cálculo es más rápido, porque tiene que hacer menos pasos de tiempo, pero la solución va a ser de peor calidad en términos de tiempo. Veremos que tiene muchas angulosidades la evolución del desplazamiento, porque su discretización temporal está siendo más gruesa. Así que esperamos a que termine y veremos la diferencia en términos de evolución del desplazamiento con este nuevo paso de tiempo más grande. Bien, como vemos ha tardado bastante menos en calcular, en este caso nos vamos al proceso. Ha tardado bastante menos porque el paso de tiempo es mayor, con lo que el número de pasos que tiene que hacer es bastante más bajo. Y si vemos la evolución del desplazamiento en varios puntos, veis que es muy angulosa. Esto es porque nuestra precisión ahora la hemos multiplicado por 5. Es decir, ahora la distancia en tiempo entre puntos sucesivos es de 0,05 segundos y antes era 0,01. Esto no quiere decir que esta curva no tenga sentido, pero ya vemos que es un tanto picuda, ¿sí? Con lo que esto ya nos hace pensar que deberíamos de bajar un poco el paso de tiempo y hacerla que sea más suave para así simular mejor la dinámica del problema, ¿de acuerdo? Así que cuando os pidan en la práctica que hagáis un estudio de paso de tiempo, a lo que se refiere es que apliquemos un paso de tiempo lo suficientemente pequeño para que estas curvas nos queden más suaves sin llegar al límite del infinito, porque si hacemos un paso de tiempo muy pequeño, la simulación nos va a tardar horas o incluso días en terminar para unos pocos segundos, ¿sí? Así que esto es un factor muy importante a tener en cuenta. Y finalmente, pues bueno, lo que hemos visto, también hemos aprendido a hacer gráficas de evolución temporal de variables nodales o de punto de integración y cómo sacar las tablas para luego procesarlas en Excel como nosotros queramos. En el siguiente vídeo vamos a pasar a los problemas acoplados. En ese caso vamos a calcular un problema de interacción fluido-estructura entre un método euleriano de fluidos y un método lagrangiano de sólidos, como lo que hemos estado viendo en los vídeos anteriores. Así que nos vemos en el siguiente vídeo de la lista de ingeniería de estructuras.